Álvaro González Alorda, consultor, profesor, escritor, pero ante todo una persona que inspira desde la palabra y los hechos. Ha colaborado en la transformación de más de 100 empresas a través de la investigación en innovación y transformación de organizaciones mediante el rediseño del modelo de negocio, poniendo en el centro el liderazgo como opción de vida. Él nos cuenta cómo lo hizo. Definitivamente el viaje es el único momento en el que gastando nos volvemos más ricos. ¿Sí o no, Laura? Así es, Juan, buen día, bienvenidos a este episodio de Cómo lo hizo, este espacio donde nos inspiramos de los procesos y las historias de las personas, porque en las historias hay inspiración. Y es un viaje muy emocionante el que vamos a tener en el día de hoy. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a recorrer el mundo como nos gusta, porque en los viajes se aprende, de las culturas se aprende, y tenemos un invitado que sí que ha sabido llevar esas diferentes culturas para convertirlas en historias y transformarlas. Él es Álvaro González Alorda, desde España nos acompaña en Cómo lo hizo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con vosotros. Qué bueno. Álvaro, empecemos a hablar un poco de tu trayectoria, de tu recorrido, de cómo fueron esos inicios de tu vida. Quizá el primer inicio tiene que ver cuando tenía 15, 16 años. El primer viaje, ya. Este capítulo va a ser de viajes, va a ser tu primer viaje. Así es. Y entonces pensé que estudiar comunicación me permitiría viajar por el mundo, conocer gente interesante, contar historias. Y eso fue lo que hice. Me fui a estudiar a la Universidad de Navarra. Y poco después de estudiar en la Universidad, el mundo cambió, apareció Internet, al final de la universidad, de hecho. Y entonces acabé trabajando en una empresa de telecomunicaciones, poniendo en marcha proyectos en Internet. Y bueno, no tardó mucho la vida en llevarme a la consultoría. Unos 4 o 5 años después me encontré trabajando en el ámbito de la consultoría con un maestro que tuve, Luis Huete, un profesor español, y pues yo era un pelado, en términos nuestros países. Y nuestros países, un país no, más. Álvaro tiene una gran afinidad con nuestro país, viene frecuentemente. Claro que sí. Sí, entonces, bueno, pues este mentor me pidió que lo acompañara a facilitar comités ejecutivos, a tener reuniones con empresas, y yo iba, tomaba notas, aprendí. Bueno, entonces estuve unos años trabajando con él, y unos años después ya empecé mi propio trabajo de consultoría con otra persona, con Raúl Lagomarsino. Fundamos Emergap, que es una compañía de transformación de organizaciones. Ahora somos 11 personas, estamos entre España, Nueva York, México, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile. Álvaro, te soñabas con ser reportero de guerra porque tú creías que alrededor del mundo pues podías llevar esas historias, pero descubriste en la consultoría esa manera de fusionar esas pasiones que tú tienes, porque pues realmente si transformamos a esos líderes de las empresas, si transformamos a las personas, tú decías por ahí que las grandes batallas son las que se dan en el corazón, que es de donde realmente se transforma. Así es. Fíjate que al empezar el trabajo de consultoría estuvimos enfocados durante unos años en ayudar a las empresas a tener una buena estrategia de transformación, aterrizarla en proyectos, la oficina de transformación, todo lo metodológico. Y casi que me avergüenza confesar que tardamos 10 años en darnos cuenta de que la palanca más prometedora para conseguir transformación en las organizaciones, para transformar el negocio hay que transformar la organización, y para transformar la organización hay que transformar las personas. Hay muchas empresas que tienen ese discurso. Creo que cualquier empresa sensata concluiría que eso es importante, pero hasta que tú no le pones método a la transformación de personas, no descubres la belleza de asomarte a corazones, que es parte de lo que hacemos en Emergap, acompañar a equipos directivos y luego a líderes de la organización en un proceso de autodesarrollo, donde hay una parte personal, y lo hacemos a través del mentoring, y una parte colectiva, donde todos comparten unos con otros cuáles son sus batallas, de manera integral. Así que digamos que el viaje me ha llevado ahora mismo a que gran parte del trabajo que hacemos en Emergap es asomarnos al corazón de líderes y acompañarlos de una manera integral.
exigente, porque hay método, y lo más inspiradora posible en su viaje de transformación. Precisamente eso estaba pensando, que no solamente se trata, cuando empezamos a abordar la palabra líder, no estamos hablando de director, no estamos hablando de presidente, sino que un líder pues, debe tener un contenido emocional muy fuerte para poder inspirar, para poder evocar, para poder hacer que las otras personas también logren seguirlo a uno. Claro, un líder, fíjate, me estáis haciendo acordarme de algo que sucedió hace unas semanas. Estábamos en el comienzo de un programa de estos y era una compañía, digamos, multinacional donde hay ejecutivos de muchos países. Uno de los ejecutivos de esta compañía es un antiguo miembro del FBI, de la CIA, trabajó durante 22 años en una misión muy compleja, porque cuando sucedió el September 11th, el primero estuvo destinado en México, en la frontera, con temas de drogas muy complejos, y luego lo destinaron a Afganistán, a Irak. Eran esos años donde se buscaba con mucho énfasis a esos posibles terroristas que podrían acabar volando un edificio o volando un avión. Este hombre no es que fuese Jason Bourne, como en las películas, era el jefe de los Jason Bourne. Y estuvo durante muchos años en ese mundo siniestro, etc. Pasó al mundo corporativo. Bueno, entonces, interesante, cuando arrancamos el programa el otro día, yo estaba tratando de explicar que hay una manera de movilizar a la gente que es la inspiración y otros son los incentivos. Cuando solo tienes incentivos, la única manera de movilizar a la gente es con el premio y el castigo. Te doy un bonus, te pago un curso, te entrego un proyecto importante. Sin embargo, cuando tú les inspiras, la gente te lo da todo. Y con los incentivos te dan muy poquito. Estaba explicando esto y la reacción de esta persona, que me sorprendió mucho, dice, yo quisiera ser un líder inspirador, porque de incentivos he aprendido lo suficiente. Yo sé qué es lo que hay que decir para que la gente haga lo que yo quiero que haga. Y me pareció muy genuino ese deseo de ser inspirador. Y, por tanto, ser inspirador no significa tener una vida perfecta, sino una vida esforzada por estar a la altura de los propios valores. Y no hay nada más inspirador en el mundo que una persona que se esfuerza por mejorar. Así que la inspiración está al alcance de todos. Y de pronto no tenemos una ausencia muy grande de líderes. Yo diría que un liderazgo auténtico, transformador, genera un cambio muy profundo en las personas. Yo creo que algo que podría preguntarse a alguien que tiene una posición de liderazgo en una compañía es cuánta transformación personal está generando en su equipo, en los líderes. No estoy diciendo cuántas palabras bonitas pueda decir de vez en cuando, sino si está ayudando a las personas, por ejemplo, en su equilibrio de vida. La gente tiene la vida muy desequilibrada. Nosotros trabajamos con un modelo que se llama las 5 Ds: descanso, deporte, dieta intelectual, dimensión espiritual. Pues muchas personas en las organizaciones no salen ni regular, aquí salen terriblemente mal. Entonces un líder se tiene que preguntar, ¿estoy ayudando a mi gente a tener equilibrio de vida, a abordar conversaciones pendientes con familiares, amigos y colegas, a trabajar mejor, a ser más productivos, a desarrollar competencias? Si solamente estás logrando que las personas consigan los resultados de negocio y de operación, yo diría que eres más bien un gestor. Además, esos gestores se convierten en personas que son temporales porque les quitan el cargo o se modifican, digamos, de una postura a otra y pues entonces perderían su liderazgo según ese concepto. Álvaro, con base en eso que mencionabas, los hábitos están realmente relacionados con ese tema de liderazgo, porque si una persona nos incentiva a cambiar hábitos que son transformadores y que verdaderamente pues hacen que tú evoluciones como persona y como profesional, pues ahí hay un impacto donde realmente sí hay una inspiración. Realmente lograr movilizar a una persona para que cambie sus hábitos muy arraigados, hábitos de desequilibrio de vida o para que restaure relaciones deterioradas, o sea, modificar eso requiere un nivel de energía fortísima. Por eso a mí me parece que para conseguir el cambio en otras personas hace falta interpelar a 3 dimensiones: la cabeza, el corazón y las manos. La cabeza con argumentos sólidos. Uno necesita argumentos contundentes de cuánto vale la pena hacer ese esfuerzo y a dónde llegaría uno si se embarca en ese viaje. En segundo lugar, hay que mover el corazón, que ese es el lugar donde están las pasiones, esas fuerzas arrolladoras que tenemos todos. Eso es lo más difícil de encontrar, que muchas veces la gente trabaja por inercia, por un salario, pero que el corazón no está metido en ese trabajo. Así es. Y movilizar el corazón
que es el lugar donde viven las pasiones, esas fuerzas arrolladoras que tenemos todos, que a algunas personas les llevan a vivir una vida terrible y a generar un daño y un dolor en otros muchos, y otras personas son capaces de vivir una vida hermosa poniendo toda esa pasión. En estos años yo me he encontrado muchas personas que tienen el corazón en una cámara frigorífica. Pero realmente para provocar un cambio profundo en alguien, uno tiene que ser capaz de movilizar el corazón. Últimamente me he dado por pensar que el corazón es un instrumento de cuerda, y muchas veces el tenerlo en una cámara frigorífica por muchos años lo mantiene esas cuerdas congeladas. Y solamente por la cercanía de un corazón que esté vibrando con su propia música, activa las cuerdas de tu corazón. O sea, la transformación no es un proceso industrial, es artesanal, es uno a uno. Y uno nunca sabe el impacto que puede tener su propia vida, su propia música, para activar la transformación en otros. Pero eso no puede ser impostado, eso no puede ser superficial, eso tiene que ser genuino. O sea, cuando alguien está en un proceso de transformación, está viviendo una batalla épica. O sea, las causas externas no son suficientes. Uno puede decir, bueno, voy a luchar por el cambio climático, por salvar el Amazonas, por traer diversidad a las empresas, y se encuentra esa gente joven con esa lógica. Hasta que uno no está librando batallas en su propio corazón, uno no desprende esa música que invita a otros a embarcarse en la suya. Pero también hacen falta manos, cabeza, corazón y manos, porque hace falta ser muy bueno aterrizando comportamientos concretos cada día. Que no se quede en el aire. Claro, todo. que no se quede en ese impulso de un día, sino la fuerza de la consistencia. ¿Hubo algún despertar en tu vida, Álvaro, que te llevó a interesarte por estudiar esto y por querer acompañar a las personas en este proceso? Es decir, hubo un punto pues, de flaqueo por el que tuviste que atravesar, que dijiste, ok, esto me está zarandeando y al mismo tiempo me está impulsando a que con esta experiencia que yo estoy viviendo puedo ayudar a otros a que sean mejores. Yo diría que puntos de flaqueo hay todos los días, porque somos frágiles, somos débiles y tenemos que seguir luchando todos los días. Y cuando nos caemos, levantarnos. Pero hubo un punto, diría, importante, que fue más o menos en 2010, cuando empecé a darme cuenta que el uso de la tecnología reemplazando conversaciones generaba conflictos innecesarios con familiares, con amigos, con colegas. Entonces me puse a pensar en escribir un libro sobre la conversación, y de ahí salió un libro que es previo a Cabeza, Corazón y Manos, que es de Talking Manager. Y digamos que eso me metió en un mundo que sintetizaría diciendo que la conversación es un producto premium que tenemos los seres humanos y que no hay una herramienta más transformadora que una conversación cara a cara. Y que corremos el peligro, lo corremos desde hace 15 años, de cuando toca el cara a cara escondernos detrás de un teclado y de una pantalla y disparar mensajes desde la distancia como un francotirador. Así es, pues, y la gente en Twitter se da el gusto de decir lo que quiera, de despacharse contra quien quiera, lo mismo en un Facebook, pero pues ya cuando tiene la persona cara a cara, se esconde y no es capaz de decirle lo que es. Está muy ligado con lo que hablábamos de ese tema de las batallas del corazón. O sea, realmente, ¿qué está ocurriendo ahí para que tú actúes así? O sea, ¿con qué intenciones? Yo digo siempre, hablar desde el trono, como dicen por ahí, es tan sencillo, sin tú entender que constantemente están ocurriendo cosas adentro que además no eres capaz de contar por X, Y o Z razón. Para mí, Álvaro, y lo hablábamos en estos días también con un invitado que nos acompañó en Cómo lo hizo, son pocos líderes los que tienen 3 cosas que para mí son fundamentales, y la primera de ellas es la sensibilidad. Si tú no tienes esa sensibilidad y esa empatía para entender que el otro no piensa ni siente igual que tú y que tus sentimientos y los de él son tan válidos que tú no tienes que compartirlos, pero al menos sí respetarlos. Debe claramente pues tener un cierto grado de inteligencia o ser brillante, como digo yo, y brillante no me refiero a ser sobresaliente o tener más poder que otro, no es ser brillante y en esa capacidad y ser auténtico. Y son muy pocas personas las que abarcan eso. Y pensándolo así, ¿tú crees que los líderes nacen o se hacen? Yo creo que todas las personas están llamadas a transformarse contribuyendo a la transformación de los demás. Hay un misterio en el ser humano, es que no funciona en el aislamiento. Y lo diría, a veces uno se parte por dentro y se parte en pedazos muy chiquititos. Y hay algo muy misterioso cuando uno descubre que a veces el corazón se tiene que romper en pedazos pequeños, y esos pedazos pequeños, amorfos,
que parece que no sirven para nada, a veces se encajan maravillosamente bien con los pedazos rotos de otras personas. O sea, hay algo maravilloso, y es que tu vida, puesta al servicio de los demás, tiene una capacidad de transformación única. O sea, lo que tú no hagas por tu familia, la cercana y la extendida, lo que tú no hagas por tus amigos, los de hoy, los de ayer y los de antes de ayer, lo que tú no hagas por tus colegas, esos con los que pasas tantas horas todos los días, nadie lo hará como tú. Por eso creo que hay una llamada que tenemos todos los seres humanos en el silencio de nuestro corazón a preguntarnos dos preguntas importantes. La pregunta primera es, ¿tengo paz interior? Y la segunda es, ¿tengo alegría en el corazón? Cuando esas respuestas no son satisfactorias, normalmente aparecen conversaciones pendientes, relaciones deterioradas. Normalmente aparecen los egoísmos de empezar a decir, a tildar a todo el mundo como este es tóxico, el otro tal, y entonces uno se aparta y vive una felicidad de autodiseño donde se va acodando para que nadie interfiera en su felicidad de autodiseño. En cambio, cuando uno tiene, digamos, ese sentido de propósito de yo estoy aquí para servir, todo lo que tengo es un don, es un regalo, y empiezas lo que tienes a entregarlo a las personas que tienes alrededor, así vengan periodos de oscuridad, uno acaba descubriendo con el tiempo para qué vino, para servir a los demás. Y sabes que algo muy interesante ahí, que uno se siente valioso, que realmente uno siente que su vida vale la pena vivirla para el otro, vale la pena vivirla para tener nuevas experiencias. Y sobre esas nuevas experiencias te quería preguntar precisamente, pues tú que has estado tan cerca con tantas personas, cuéntanos una anécdota que se te venga a la cabeza, una historia que se te venga a la cabeza de esas inspiradoras, transformadoras, de alguien que hizo ese recorrido, de esa curva de transformación de la que nos estás hablando. La verdad, hay muchísimas historias que son muy conmovedoras. Pero retomando esta persona, que naturalmente ni digo quién es, ni sabéis qué empresa, ni qué país, ¿no? Pero esta persona es una persona que está luchando seriamente por tratar de vivir una vida inspiradora, pero cuando se pone a observar su vida aparecen oportunidades. Y esta es una persona, recuerdo que le pregunté, ¿tú por qué quieres ser inspirador? Y entonces me dijo, quiero ser inspirador porque los incentivos ya los he utilizado demasiados y quisiera aprenderlo. Entonces se me ocurrió preguntarle, ¿y tú tienes familia? Sí. Me cuenta su familia, pues tiene su madre vive, está casado, tiene 2 hijos, hermanos, sobrinos. Y le pregunto, ¿cuál es tu propósito de vida? Y él me dice, mi propósito de vida es garantizar la seguridad de las personas que me rodean, la seguridad física, ante ataques terroristas, etc. O sea, ese era su propósito. Y le pregunto, ¿por qué no tratas de ensanchar el concepto de seguridad a una seguridad más importante, que es la seguridad de sentirse queridos por ti? Y al tipo se le saltan las lágrimas. Y me dice, porque quizá es demasiado tarde. Entonces le pregunto, ¿tú crees en Dios? Yes, I believe in God. Me dice casi poniendo la mano encima de la Biblia. ¿Y tú crees en un Dios todopoderoso y todo misericordioso que te va a preparar una vida hermosa para toda la eternidad? I guess I believe that too. Pues bien, si tú tienes esa fe, si tú crees que esta vida que tienes aquí dentro no se va a acabar, sino que se va a proyectar para siempre, no es demasiado tarde. Eres un recién nacido. Y al final del día él dijo una cosa muy interesante. Dijo, youth at heart. That's what I need. Juventud de corazón. Eso es lo que necesito. Lo necesita. Y lo más maravilloso es que en la siguiente sesión de mentoring me cuenta que ha hecho un plan distinto de viajes. Llevaba sin hablarse con su madre desde hacía muchos años. Desde que murió su padre. Y fue a verla. Estuvo una semana con ella. La llevó a comer. La llevó al cine. No hubo necesidad de darse explicaciones. Era una manera de decirle, estoy aquí, soy tu hijo, te quiero cuidar. Para ese hombre que estuvo en Afganistán, en Irak, metido en sitios muy siniestros, que llevó una vida muy oscura,
y que pensaba que no podía cambiar, este logro es de un calibre. Hay mucha gente que el gran nudo que tiene en el corazón es alguna relación deteriorada. Y cuando saca... Y que cree que no se puede y que cree que no se puede. nunca. Otra persona me decía hace unos días que con este tema de las conversaciones pendientes es un chico joven como nosotros, que tiene una hija adolescente. Me decía que tenía un conflicto con ella, o sea, estaba intentando conversar, acercarse, no había manera, y entonces estaba intentando abrir una conversación, y entonces vino feliz a decirme: he encontrado el tipo de conversación que yo tenía que tener con mi hija. ¿Sabes cuál ha sido? Fui a buscarla a su habitación y sin motivo aparente le di el abrazo más especial de toda mi vida. No hicieron falta más palabras. En ese momento me reconecté con mi hija. Álvaro, y generalmente, pues, y Juan y a la gente que nos escucha y nos ve, asociamos esa vulnerabilidad, la asociamos con debilidad, cuando realmente está muy alejada. Yo creo que, y lo digo también por una experiencia personal, yo hasta hace unos años no me acordaba cuándo había sido la última vez que había llorado. Y no porque no quisiera llorar, sino porque vivía también en esa burbuja en que la gente decía: Laura es muy fuerte, Laura es muy valiente. Entonces yo decía: tal vez si lloro, o tal vez si le cuento a otro lo que estoy sintiendo o el dolor que tengo adentro, pues voy a perder esa validez de fortaleza y de valentía, cuando realmente si tú lloras eres más valiente todavía. O sea, ser capaz de despertar esas emociones y de sacar lo que tienes adentro, o de lograr que otro lo saque. Eso, por ejemplo, que cuentas es realmente inspirador. O sea, ser capaz de llegarle a una persona y que ese alguien se sienta tan en confianza o tan conectado contigo que bote, como decimos acá en Colombia, el taco. Álvaro, ¿qué te inspira? Pues hemos hablado de inspiración, hemos hablado de transformación, de liderazgo. ¿Y qué te lleva a ti a decir: voy a seguir luchando, voy a hacer esto? Te gusta escribir, claramente lo sabemos, son 3 libros ya publicados, pero ¿qué más te inspira? A mí lo que más me inspira en la vida es ver a personas que se esfuerzan por mejorar. Y este trabajo de acompañar a líderes de organizaciones en su viaje de transformación es muy exigente, porque te pone a ti también en la tesitura de estar a la altura, de ganarte la legitimidad de acompañar a personas tan tesas, con historias de vida a veces tan increíbles. A mí lo que me mueve, pienso que me atornilla, por así decir, a seguir luchando y esforzándome en mis propias batallas, es ver a la cantidad de gente que se está esforzando en muchas pequeñas batallas. Y eso es tan fascinante. A mí me pasa, dentro de unas horas vuelo de Medellín a Madrid, y en ese silencio forzado del avión, ¿no?, hasta que uno se duerme, ¿no?, estos días que he estado en Medellín han pasado tantas cosas, tantas conversaciones tan increíbles, que uno no puede dejar de dar gracias a Dios diciendo: Dios mío, ¿cómo me pusiste aquí en este trabajo? Y esto me mueve a esforzarme por estar a la altura de esa inspiración que recibo de tanta gente que da unas batallas preciosas. ¿Tú crees, y Juan, y lo hago también como pregunta para que quede incógnita, que la inspiración está muy ligada también a la admiración? Yo personalmente defino el amor en todas sus presentaciones, no únicamente el amor de pareja, lo defino como admiración. Incluso en estos días compartía en mis redes sociales que algo que decía: la admiración trasciende incluso el enamoramiento. Yo te admiro y de pronto me enamoro, pero primero te tengo que admirar. Y esa admiración proviene precisamente de lo que has hecho como persona, no tanto como profesional, o lo que has logrado en ese cargo o en esa, digamos, evolución a lo largo de tu trabajo, sino yo admiro mucho a la gente que se hace. Sí, o sea, que ha pasado por situaciones complejas y tiene la capacidad o la valentía, vuelvo e insisto con esta palabra, de reflorecer, de ser capaz de resurgir de esas cenizas. Me inspira mucho y los admiro un montón, porque uno dice: hay que tener mucha valentía y mucha sensatez para uno ser capaz de pararse después de caer. Entonces, ¿piensas que la inspiración viene también ligada a esa palabra admiración? Qué interesante, Laura, lo que dices. Estos días, hablando con una persona de mi equipo, con Cata Arboleda, estábamos comentando el desafío que tienen tantas personas
en sus matrimonios cuando se pierde la admiración por el desgaste. Y entonces, esa pérdida de la admiración muchas veces viene por la monotonía, por el desgaste, por el cansancio. En el mundo de los videojuegos uno pasa del nivel 3 al 4. En el mundo del amor, cuando esas cosas pasan, uno tiene la posibilidad de pasar no del nivel 3 al 4, sino del 3 al 33. Porque a veces esa persona a la que has dejado de admirar está necesitando de ti un amor generoso, genuino, joven, para mover las cuerdas que se le han quedado paralizadas. Y muchas veces dejamos de producir admiración en los demás porque nos hemos quedado congelados. Por eso creo que tenemos que tener la generosidad de darnos cuenta de que a veces esas batallas del corazón que son épicas no son para ver si yo siento o no siento, si estoy experimentando o no estoy experimentando, sino cómo puedo salvar ese corazón, cómo puedo hacer que vuelva a vibrar. Y entonces la historia cambia completamente. En estos años hemos visto tantas parejas, matrimonios que estaban temblando como una hoja, y ese esfuerzo de uno de ellos que se pone a trabajar en su vida, en su historia, en sus batallas, hace reflorecer ese amor. Y es una belleza ver a esas parejas que recuperan esa fuerza del amor y a esos hijos que ven a sus padres quererse. Entonces, eso es otro motivo de agradecimiento muy grande. Álvaro, qué rico escuchar estas historias, qué rico empaparnos de ese conocimiento, entender muchos de esos conceptos que de pronto están por ahí volando, que en algún momento los hemos pensado, que en alguna conversación por ahí han aparecido, pero aterrizarlos, verlos, ver que es posible la transformación. En los años 60 decían que la revolución fundamental era revolucionarse, aquí lo traería, y la transformación principal es transformarse, lograr ese punto de quiebre personal donde uno dice, hasta aquí llego con mi vida anterior y comienzo una vida, y tener esa valentía, porque realmente eso es de valientes, como dice Laura, hacerlo. Entonces, qué rico que nos hayas acompañado en el día de hoy y qué rico que hayamos logrado impactar, inspirar y llevar este mensaje a las personas. Gracias a vosotros, espero seguiros y vernos en otra ocasión. Sí, son 3 libros, una empresa que ha transformado y capacitado a cientos y cientos de personas alrededor del mundo. Álvaro también es docente en diversas universidades del mundo, y también ese aprendizaje alrededor de las culturas, pues también genera un poco más de sensibilidad. Así que, Álvaro, yo creo que hay gratitud porque a todos nos ponen en el momento que es. A mí me llegó Cabeza, Corazón y Manos, uno de los libros de Álvaro, en un momento bien interesante de mi vida. Así que si usted nos está viendo, escuchando, dése una pasada por las redes de él, conozca un poco, y si resuena con estas historias, pues siempre hay un momento para empezar. Así que, Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias y buen viaje. Y a ustedes, hasta la próxima. Nos seguimos viendo aquí en Cómo lo hizo, con un nuevo capítulo. Finally, in Medellin, you can discover places with plans that break the mold. There's a new spot called Versus, where every week brings fresh activities on its cultural agenda. And that's not all. They've got amazing amenities, as you can see. Coming to this place is all that's right in life. We hope to see you here soon.